mantel, ya poner el pedido ahora con 7 metros. La aplicación, ahora con 4 otras la llave dibujo, y la centro. ¿Sale para la dibujo? Mi nombre es Mercedes Báez de Estigarribia, propietaria de Casa Antonia Artesanías. Se llama Bellui. Oye, yo hueco, Catuella pues en Bellui tanto para, o bien un juego de mantel viejo, oval, grande. A Bellui o esa 8. Tenemos 4 asociaciones de Itahuaguazú, Cañadita, Valle Cari y acá del centro. Hace 30 años que nosotros habíamos iniciado este negocio. En aquel entonces era pequeñito, pero con tanta lucha y esfuerzo y la perseverancia que hemos puesto para hacer nuestro trabajo, hemos crecido bastante. Nosotros nos colaboramos mensual para nuestra carta y a veces no se vende y entonces ellos no quieren colaborar. ¿Sale para la dibujo? Ojo ya es su bebé. Ahora combinate 6 ojos, combinate de caminero. Compramos para nuestro insumo y si es que recibimos pedidos, le damos a todita para trabajar. Nosotros realmente nos dedicamos más a los trajes típicos de Ñanduti. Ese es el trabajo más fuerte que hacemos. Primero que ofrecemos al cliente que llega, sean paraguayos o extranjeros, es el Ñanduti, porque ese es el trabajo que nosotros nos dedicamos a hacer. Somos fabricantes. Me encanta cuando alguien viene y me dice, yo quiero trabajar, yo quiero vender Ñanduti. Entonces, con mucho gusto y sin ningún problema, busco la forma de negociar para que esa persona también pueda hacer el mismo trabajo que nosotros hacemos y podamos tener más ventas de manera que las tejedoras que trabajan en Itagua tengan más trabajo. Bellui ya era para aplicación para mantel. La gente viene específicamente buscando los trajes de Ñanduti, que es lo que llevan en otros países. Tenemos clientes, por ejemplo, en Japón, Austria, España, París, por todos lados está distribuido. Que fue muy grande la sorpresa para mí cuando la Municipalidad de Itagua pidió que Casa Antonia hiciera ese trabajo tan importante para la decoración del santuario de Cacupé para la Avenida del Papa. Realmente yo me sentí muy realizada como trabajadora y muy orgullosa de poder hacer ese trabajo con todas las gentes que me acompañaron, porque puedo dejar bien en claro que ese trabajo inmenso no lo hice yo sola. Son 20 personas que han trabajado para poder poner este trabajo en un tiempo tan corto, pero con mucho cariño salió excelente el trabajo. Guau, tardaba un mes. Año vendoso, pero no voy a tener ya.